Hola, buenas tardes, sean bienvenidos a un tema más, a este tema, su clase. El día de hoy vamos a ver el abuso de la libertad o el pecado. Bien, como saben, no hay mejor manera de iniciar que ponernos en las manos de Dios. Entonces, para eso, vamos a hacer nuestra oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado, y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haznos saber dignamente la verdad según tu mismo Espíritu, y gozar para siempre de tus consuelos celestiales. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, como ya les dije, vamos a ver el tema del abuso de la libertad o el pecado. ¿Cuál es nuestro objetivo? Nuestro objetivo es descubrir a la luz de Jesucristo el pecado como una realidad que implica la responsabilidad personal y social. Bien, el pecado es una ofensa a Dios. El pecado es una falta contra la razón, la verdad y la conciencia recta. Dios quiere que seamos libres, nos convirtamos y regresemos a Él, o regresemos a su gracia. ¿Esto en qué cita lo encontramos? Lo encontramos en la cita de Ezequiel, capítulo 18, versículo 23. Y les voy a decir las citas que vienen relacionadas con el tema. Génesis 3, del 4 al 24. Génesis 4, del 1 al 16. Éxodo 17, del 3 al 7. Romanos 5, del 12 al 21. Y la primera de Corintios, capítulo 2, versículo 16. Ya saben, por favor, tomen nota de estas citas, léanlas porque son relacionadas con el tema. Bien, entonces, ¿qué es el pecado? El pecado es una desobediencia a Dios y una falta de confianza en su bondad. Por el pecado perdemos la vida de gracia y la amistad con Dios. El pecado, desobedecemos a Dios. Lo desobedecemos primeramente con sus 10 mandamientos. Si atentamos con cualquiera de los 10 mandamientos que Él nos dio, y también esto ya no es contra Dios, sino contra la Santa Madre Iglesia Católica. Entonces hay, se puede decir casi dos formas en contra de desobediencia. La primera, bueno, están relacionadas porque pues, la Iglesia es con Dios, pero la primera es atentar en contra o desobedecer en contra de los 10 mandamientos de la ley de Dios, y la otra sería atentar o desobedecer los 5 mandamientos de la Santa Madre Iglesia Católica. Faltamos a la confianza en la bondad de Dios. Dios, en su infinita bondad, nos tiene confianza. Nosotros al pecar, al no estar cumpliendo con los mandamientos que Él nos dio, es una falta hacia su confianza. O cómo se sentirían ustedes si, por ejemplo, van y le dicen a alguien su mayor secreto, y él va y le dicen a ustedes, no le digas nada, y ¿qué hace? Todo lo contrario. Hay personas así. Y todo lo contrario, van y lo dicen a los 4 vientos. Entonces, pues ustedes se sienten mal, ¿no? Se sienten decepcionados porque ustedes confiaron en esa persona y esa persona lo que hizo fue fallarles. Entonces, así mismo se siente Dios al fallar nosotros y fallarle a Él. Perdemos la vida de gracia y la amistad con Dios. Al cometer un pecado, no estamos en gracia de Dios. No estamos, por así decirlo, enemistados con Él. ¿Por qué? Porque, como les digo, como les puse el ejemplo, si ustedes le están dando toda su confianza a alguien y ese alguien les falla, se sienten mal, ya no vuelven a confiar en Él. Y en cambio Dios, en su infinita bondad, en su infinita misericordia, por el sacrificio que hizo Jesús, su Hijo, por nosotros en la cruz, Él nos perdona y vuelve a tener esa confianza en nosotros. Entonces, pero por eso les digo, perdemos su amistad. Mientras estemos con una falta de Dios, que hayamos cometido un pecado, que no estemos en gracia de Dios, perdemos su gracia
y su amistad. Pero a todo esto, ¿qué es la gracia? La gracia es la presencia de Dios en nuestra alma, en nuestro espíritu y en nuestro cuerpo. Cuando ustedes se confiesan, se podría decir que ya están en gracia de Dios. Ustedes ya están, volvieron a esa gracia, volvieron a esa amistad con Dios. Cuando cometieron un pecado, pierden esa gracia, pierden esa presencia que tenemos de Dios en nuestro cuerpo, en nuestra alma, en nuestro espíritu. Y no podemos, una de las mayores cosas, no podemos comulgar, no podemos recibir a Jesús Eucaristía, no podemos recibir la comunión, la Eucaristía. ¿Por qué? Porque no estamos en amistad con Dios, estamos enemistados, no tenemos esa gracia, nuestro cuerpo, nuestra alma no es suficientemente digno para recibir a Jesús. Por eso es que no podemos comulgar, perdemos esa gracia. El pecado original. ¿Cuál es el pecado original? Es un pecado no contraído, cometido, con el cual nosotros nacemos. Al momento de nacer nosotros tenemos ese pecado, el pecado original. Es una desobediencia, una rebelión contra Dios por el deseo de hacerse como dioses, pretendiendo conocer, determinar el bien y el mal. ¿En qué cita encontramos esto? En la cita de Génesis, capítulo 3, versículo 5, y en la cita de Génesis, capítulo 3, versículos del 4 al 25. En estas citas podemos encontrar que nos dice por qué nosotros nacemos con el pecado original. Nacemos con el pecado original por el pecado que cometieron nuestros primeros padres, Adán y Eva. ¿Cuál fue este pecado? Desobedecer a Dios. En la cita podemos ver que el diablo, representado como una serpiente, le dice a Eva que coma del fruto prohibido. Este fruto le daba, por así decirlo, sabiduría. La engaña diciéndole que van a ser como dioses, por eso Dios no quiere que coman de ese fruto. Cosa que, Eva desobedece, le da a Adán, Adán igual peca contra de Dios, y este fruto que les da sabiduría, por así decirlo. Ellos ya pueden distinguir perfectamente entre el bien y el mal, o a veces, porque muchas veces no distinguimos ni lo que es bien ni lo que es mal, pero ellos ya podían distinguir, sabían que estaban desnudos, les daba pena, tenían el pudor. Entonces, al ellos cometer este pecado, al querer ser como dioses, por eso nos dice por el deseo de querer hacerse dioses, de querer ser dioses. Estaban jugando, como vulgarmente se dice, jugando a ser Dios. Entonces ellos, al pecar, Dios, les digo, encuentran en la cita todo esto de lo que les estoy diciendo, por eso les digo que es importante que lean la cita. Entonces ellas, por eso Dios castiga a Eva, a Adán y a toda su descendencia. No les quiero mentir y perdónenme si les fallo en la cita. Lo que recuerdo es que les dice, maldita seas, por ejemplo, a Débora le dice, maldita seas entre todas las bestias por haber engañado, te arrastrarás por el resto de tu vida y comerás tierra. Estarás enemistada con todas, con su descendencia, o sea, refiriéndose a nosotros, a la descendencia de Eva, y pisarán tu cabeza mientras tú intentarás morder su talón. A Eva igual de la misma manera le dice que por ella, nuestra descendencia, o sea, su descendencia, nosotros tendremos que trabajar con el sudor de nuestra frente, con las heridas de nuestro cuerpo, para sacar el alimento de la tierra. Entonces, por eso también nosotros tenemos ese pecado, el pecado original. Este pecado se nos borra en el momento que somos bautizados. Al momento nosotros de recibir el sacramento del bautismo, se nos queda perdonados ese pecado. Y como les decía en clases anteriores, somos ya hijos de Dios, no criaturas de Dios, somos ya sus hijos, pertenecientes a su iglesia. Y ya estamos otra vez en gracia de Dios, debido a que, por ejemplo, en esa época, durante toda nuestra infancia, somos inocentes, no perdemos inocencia. Es por eso que nosotros también estamos en gracia de Dios durante todo ese tiempo.
el pecado actual. ¿Cuál es el pecado actual? Perdón. Es un acto cometido por cada persona. Este pecado se deriva en dos clases, que es el pecado mortal y el pecado venial. ¿Cuál es el pecado mortal? El pecado mortal destruye la caridad en el corazón del hombre por una infracción grave a la ley de Dios. Aparta al hombre de la amistad con Dios. Como les decía, el pecado nos aparta de nuestra amistad con Dios, pero el mortal destruye la caridad en el corazón del hombre, nos hiere en el corazón nuestra caridad, nos hace ser menos caritativos. Es una infracción grave a la ley de Dios, por eso mismo es mortal, porque es muy grave, atentamos gravemente contra la ley de Dios. Para que un pecado sea mortal se requieren tres condiciones. La primera, lo que tiene como objeto una materia grave. La segunda, es cometido con pleno conocimiento y consentimiento. Y la tercera, es la pérdida de la caridad y privación de la gracia santificante, es decir, del estado de la gracia. El pecado mortal es aquel que se hace en plena conciencia de que estamos cometiendo un pecado. Por ejemplo, comer carne en vigilia, ¿no? Ahorita ya podemos comer carne los viernes, pero la semana pasada, hace 2 semanas, hace 3, durante toda la cuaresma, ¿qué nos dice el mandamiento de la Santa Madre Iglesia Católica? Ayunar y abstenerse de comer carne cuando lo manda la Santa Madre Iglesia Católica. Hay personas que les vale, comen carne en viernes siendo vigilia. Ellos están conscientes de que no se debe comer carne en vigilia y comen carne. Eso es un pecado mortal. No mentirás. No se valen tampoco esas mentiritas piadosas. No hay mentiritas piadosas. Una mentira es una mentira. No es una verdad a medias. Es una mentira. Entonces, ese también es un pecado mortal. ¿Por qué? Porque nosotros estamos conscientes de que estamos diciendo una mentira. A lo mejor ya hay veces en las que, bueno, por ejemplo, ahorita yo que les digo, no les quiero mentir, pero... o que desconocemos de eso. O que opinamos de algo, pero no sabemos exactamente a ciencia cierta. Eso no es tanto como mentira, ya que desconocíamos de ello. No estamos conscientes de que es una mentira. En cambio, por ejemplo, si le dices a alguien a que te debe dinero, ¿no? No se acuerda cuánto te debe. Eran 10 pesos, tú le dijiste que 20 y ya te pagó los 20. Entonces, ese es un pecado. Eso ya tú estás consciente de que le estás mintiendo. Lo estás estafando. Cuando le mienten a alguien, por ejemplo, cuando le dicen a su novio, no, a su novia, no fui a la fiesta. Y sí fueron. Y se besaron con quién sabe cuántas, ¿no? Ese es un pecado mortal. Porque ustedes están conscientes de que están mintiendo. Igual, en esto, el primer mandamiento, no jurarás el nombre de Dios en vano. No, te lo juro por Dios, no fui a la fiesta. O sea, hay fotos, videos de ustedes haciendo quién sabe cuántas cosas y juran por Dios. O sea, ven, ahí son dos pecados. Están jurando por Dios y están mintiendo. Honra a tu padre y a tu madre. Cuando desobedecen a sus papás, están conscientes de que los están desobedeciendo. Entonces ahí ya no están honrando a su padre y a su madre. Eso ya es un pecado mortal. Entonces, les digo, este pecado es cuando se hace de una forma consciente. Cuando ustedes están conscientes de que están pecando. El segundo tipo de pecado, el pecado venial, debilita nuestra amistad con Dios. No es una falta grave, pero no nos deja caminar hacia Dios. Puede llevarnos a cometer un pecado mortal. ¿Cuáles son las consecuencias? Debilita la caridad e impide el progreso del alma en el ejercicio de las virtudes y la práctica del bien moral. Como les decía, el pecado venial no se hace en conciencia. Se hace de una forma inconsciente, de que ustedes no están conscientes de que están cometiendo ese pecado. Por ejemplo, les digo, con la mentira. Cuando ustedes a lo mejor desconocen el tema o lo desconocen no lo conocen perfectamente y se equivocan en algo, no están mintiendo. ¿Por qué? Porque ustedes no están pecando, perdón. ¿Por qué? Porque ustedes no están conscientes de que están mintiendo.
al desobedecer por ejemplo, a sus papás, ese es un poco más difícil que no estén conscientes, pero sí, por ejemplo, cuando los ponen a hacer, no sé, tantas cosas que ya ni se acuerdan qué tenían que hacer, o se les olvida. Bueno, el olvidarse no tanto, pero sí es de que se confundan. Entonces, por ejemplo, que tienen que barrer, lavar, los trastes, planchar, ya exagerando, ¿no? Lavar su ropa, pero que la ropa, ¿cómo se dice? Que la ropa la tenían que poner, no sé, eh, que no se exprimiera tanto, ¿no? O con menos cantidad de agua. Entonces, como empezaron a hacer todas sus actividades, barrieron, trapearon, lavaron los trastes, pusieron la lavadora, pero al momento de poner la lavadora, como ya hicieron todo eso anteriormente, se les barrió, ¿no? Poner menos el centrifugado, menos el nivel de agua, entonces ya no sería tanto como un pecado. ¿Por qué? Porque no están conscientes de que es el pecado o de que estaban cometiendo ese pecado, el de robar. Se encuentran algo tirado, no hay nadie en kilómetros a la redonda, bueno, en metros, no ven a nadie, no han pasado a nadie, por ejemplo, que se encuentren en un terreno baldío, ¿no? Se encuentran, yo que sé, 100 pesos tirados, los toman. Ya no es un robo. ¿Por qué? Porque no hay nadie alrededor, no vieron a nadie que se le haya caído. Ese ya no es robo. ¿Por qué? Porque no es un pecado. Ustedes no están conscientes de que es el pecado. En cambio, si ven que se le cayó a alguien 100 pesos, lo recogen y se lo quedan, no se lo regresan, ese ya es el robo, ese ya es el pecado. Entonces el pecado es una forma inconsciente, pero nos puede llevar al pecado mortal. Y el pecado venial nos conduce hacia el pecado mortal, es un caminito. Entonces no hay que confiarse también mucho. Debilita la caridad, no lo destruye como en el anterior pecado, en el pecado mortal. Aquí solo la debilita, pero al estar debilitando, hay un momento en que se rompe. Por eso nos dice que nos conduce hacia el pecado mortal. Por ejemplo, no sé, por poner algo, un clavo, están clavando ustedes en un ladrillo, ¿no? Entonces se cae el clavo, después del tiempo lo vuelven a poner, se vuelve a caer y así continuamente. Va a llegar un tiempo en el que ya no hay espacio suficiente para ese clavo. ¿Por qué? Porque ya traspasó el ladrillo, perdón, ya traspasó el ladrillo, o de plano de tantos agujeros que ya le hicieron a ese clavo, a ese ladrillo, perdón, ya se rompió, se fragmentó la piedra, se fragmentó el ladrillo. Por eso es que no hay que confiarse también, o sea, lo debilita. Sí, no, nada más lo debilita, no lo rompe. Pero al estar debilitando en constantes ocasiones, se rompe. Por eso nos conduce hacia el pecado mortal. Como se dan cuenta, el pecado mortal es grave. El pecado venial no lo es. El pecado venial es leve. El pecado mortal o el pecado grave rompe nuestra amistad con Dios. En cambio, el pecado venial no. Pero el pecado venial nos impide el progreso del alma hacia el bien moral. ¿Esto qué quiere decir? Que nuestra alma ya no está encaminada hacia hacer el bien. Se desvió un poquito, o sea, no es tanto Dios, o sea, dio un pasito. No es de que haga así, con el pecado mortal, como con el pecado mortal. Es un ligero movimiento, no es de trancazo que salga, ¿no? O sea, es un ligero movimiento, un ligero desvío hacia la práctica del bien moral. Pero, como les digo, poco a poquito, se va desviando hasta desviarse por completo. Por eso hay que estar también muy atentos de los pecados veniales. Muchas veces por eso también el sacerdote al momento de la misa de cuerpo presente
les dice que quede, ruega, también nosotros rogamos a Dios, para que les sean perdonados sus pecados, tanto mortales como veniales, que son un poco más los veniales que los mortales. Por eso también nosotros estamos en constante oración por una de las... ¿Cómo se llama? Perdón, se me fue el nombre. Obras de misericordia de las espirituales es rogar a Dios por vivos y difuntos, por los difuntos, para que queden perdonados sus pecados y así puedan trascender hacia el plano astral, por así decirlo, puedan ya estar en gracia con Dios y puedan llegar al reino de los cielos. Bien, ¿cuál es tu tarea de esta semana? Obviamente, aparte de mandarme el resumen, necesito que por favor me investiguen cuáles son los 7 pecados capitales. ¿Cuáles son los 7 pecados capitales con su significado y una pequeña ilustración? Chiquitita. Si no la quieren dibujar, que dibujada sería lo correcto, lo habitual, pero no, sí, olvídalo. No los quiero hacer gastar tampoco en impresiones, entonces que sea dibujada, por favor. ¿Vale? Una ilustración chiquitita, chiquitita, chiquitita. No quiero que me hagan un dibujo de una hoja para el pecado, o sea, porque son 7 hojas. Entonces, una chiquitita que no abarque mucho espacio, nada más para que ustedes también se den una idea. Entonces, aparte del resumen, me tienen que mandar los 7 pecados capitales, cuáles son los 7 pecados capitales, cuál son su significado y una ilustración chiquita. ¿Vale? Por favor. Vamos a hacer nuestra oración final para despedirnos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios Padre, te damos gracias por habernos hecho participar más en este día, por hacernos dignos partícipes de ti, de tu resurrección, de tu gloriosa resurrección, Padre Santísimo. Resucítanos también a nosotros en nuestro cuerpo, en nuestra alma. Líbranos de todos los males y peligros, Padre Santísimo. Guíanos por el buen camino. No permitas que fallemos en contra de tu Padre. No permitas que nos alejemos de tu camino. Te lo pedimos con la oración que tú mismo nos enseñaste. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, líbranos de todo mal. Amén. Madre María, así como fuiste partícipe y con esa inmensa alegría que te dio ver a tu Hijo resucitado, también danos a nosotros, Madre mía. Intercede por nosotros ante tu Santísimo Hijo, por todos nuestros familiares y amigos difuntos, para que les queden perdonados sus pecados, tanto mortales como veniales, y puedan alcanzar la gloriosa resurrección, así como lo hizo tu Hijo Jesucristo, puedan gozar con Él en el reino de los cielos. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por ellos y por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, pues este fue el tema de hoy. Saben, cualquier duda, o me lo mandan al chat personal o me lo mandan al grupo, como ustedes prefieran. Entonces espero sus trabajos. Por favor, sean responsables en tiempo y forma. Como se dieron cuenta, yo paso lista conforme van mandando sus trabajos. Es la única forma que yo tengo de pasarles lista a ustedes. Entonces, por favor, manden sus trabajos en tiempo y forma. Si los quieren mandar antes, no hay problema, por mí más que perfecto. Pero sí los requiero antes del día y la hora que se les estableció previamente, ¿vale? Entonces, nos vemos, que descansen, felices Pascuas de Resurrección, gloria a Cristo resucitado, aleluya.